Bienvenidos a esta inmersión profunda y un saludo muy especial hoy a todos los profesionales que estáis cursando la diplomatura en ecoestrés y strain miocárdico de ASARUC y la Universidad de Buenos Aires. Un saludo. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, bueno, es referencia obligada, el Consenso Clínico de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. El tema, las aplicaciones clínicas de la ecocardiografía de strain. Exacto. Nuestra misión aquí es destilar la información más valiosa, la más práctica. De este documento, que es bastante extenso, la verdad, queremos entender juntos cómo y cuándo el análisis de la deformación miocárdica, el strain, pues realmente marca la diferencia en nuestro día a día. Vamos a desgranarlo un poco. Eso es. Y yo creo que es clave recordar de dónde venimos. El consenso anterior, el de 2011, se centraba mucho más en la física, ¿sabes? En la tecnología en sí. Sí, en los fundamentos. Claro. Pero es que desde entonces hemos vivido una verdadera explosión de evidencia clínica. Hay miles de artículos que han demostrado el valor pronóstico del strain y en todas las cámaras cardíacas, ¿eh? Impresionante. Así que este nuevo documento era, bueno, necesario para poner un poco de orden y centrarse ya en la utilidad clínica, en lo que está demostrado que funciona. Y sin embargo, a pesar de esa montaña de evidencia, da la sensación de que su adopción en la práctica clínica rutinaria aún lo es universal, ¿verdad? Sigue habiendo como barreras. Lamentablemente sí. Los datos más recientes indican que esta tecnología pues sigue infrautilizada. Y por eso este consenso busca ser una guía clara para los ecocardiografistas clínicos, para decir, mira, aquí hay evidencia sólida. Ajá. Pero también quiere, digamos, estimular a la industria para que mejore la estandarización y también señalar qué áreas necesitan todavía más investigación. Es como una hoja de ruta, vamos. Entendido. Hoja de ruta. Y una de esas barreras históricas era la variabilidad entre equipos, entre diferentes fabricantes. El grupo de trabajo conjunto de la ACE y la EACVI ha trabajado en esto. Se ha avanzado en la estandarización. Hay buenas noticias ahí. Sí, se ha avanzado y bastante, la verdad. Estudios recientes que comparan los principales proveedores muestran una convergencia mucho mejor en las mediciones del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, el famoso SLGVI. Bien. Aunque, bueno, lo ideal sigue siendo seguir a un paciente con el mismo equipo y la misma versión de software, si es posible, ¿eh? Pero esta mejora nos da más flexibilidad en la práctica diaria. Esa es una muy buena noticia. Y en cuanto al método de cálculo, ¿hay alguna recomendación clara sobre qué medir exactamente? ¿El endocardio? ¿La pared completa? Sí, el consenso aquí es bastante claro. El método preferido es el seguimiento de la pared completa, o miocardio medio, lo que llaman mid-wall o full-wall. ¿Y por qué ese? Pues porque casi todos los datos de referencia, los valores normales que tenemos y los estudios clínicos que sustentan las recomendaciones que da el documento, se basan en este enfoque. Y además parece ser más robusto, sobre todo si la calidad de la imagen no es perfecta, que a veces pasa. Claro, la ventana no siempre es ideal. Entonces, el strain longitudinal global del BI, el SLGBI, se consolida como el parámetro estrella, ¿no? Sin duda. Es el más robusto, el más reproducible y, ojo, debe considerarse un complemento esencial a la fracción de eyección para evaluar la función sistólica global del BI. No un sustituto, pero sí un complemento fundamental. Entendido. ¿Y el strain radial? ¿Ese cómo queda? Pues el radial sigue mostrando demasiada variabilidad entre los equipos. Así que por ahora el consenso dice que no se recomienda para uso clínico habitual. Falta consistencia. ¿Vale? ¿Y qué hay del strain regional o segmentario? Que a veces, bueno, resulta tentador fijarse en un segmento concreto que parece moverse peor. Ya es tentador, pero aquí el consenso pide cautela. El strain longitudinal segmentario, el SLS, tiene una variabilidad mucho mayor. Entre observadores, en el mismo paciente si lo mides 2 veces y sobre todo entre equipos distintos. Mucha variabilidad. Exacto. Por eso no se recomienda usar su valor numérico de forma rutinaria en la clínica. Ahora bien, analizar la forma de la curva de strain segmentario, eso sí puede ser útil. Por ejemplo, para detectar patrones como el acortamiento posistólico en la isquemia. Pero es más cualitativo, ¿sabes? No tanto el número. El valor global SLGBI, fiable. El valor segmentario numérico, menos fiable. ¿Alguna otra precisión técnica que sea fundamental para no cometer errores? Quizá las 2 o 3 más críticas de esa famosa tabla 2 del documento para que la gente se quede con lo esencial. Pues, a ver, yo diría, primero, fundamental, ajustar bien la región de interés, la ROI, al grosor del miocardio.
Sin incluir el pericardio, importantísimo, porque si no eso diluye el valor del strain, lo hace falsamente menos negativo, o sea, peor. Claro, te artefacta la medida. Exacto. Segundo, definir correctamente los tiempos. Fin de diástole, que suele ser el cierre mitral, y fin de sístole, cierre aórtico. A veces el software no acierta del todo y requiere un ajuste manual. Hay que fijarse, ¿vale? Y tercero, en casos de fibrilación auricular, que son frecuentes, promediar unos 3-5 ciclos que sean representativos y sobre todo evitar los latidos ectópicos o los postectópicos, que esos no valen. Perfecto. Detalles cruciales para la fiabilidad. Pasemos entonces a los valores normales. Tener referencias claras es vital para saber si algo está bien o mal. ¿Qué nos dice el consenso sobre los rangos? Pues mira, para el SLGBI, medido como pared completa o miocardio medio, recordemos, la media en población general ronda el menos 21%, pero el punto crítico es el límite inferior de la normalidad, el LIN. El umbral, sí. Eso es. Los grandes metaanálisis lo sitúan entre menos 16 y menos 18%. Entonces, el consenso sugiere considerar ese rango, entre menos 16% y menos 18%, como limítrofe o borderline. Y un valor que sea más positivo que menos 16%, por ejemplo, un menos 15% o un menos 14%, eso ya se considera definitivamente anormal. O sea, que un valor de, pongamos, menos 17%, aunque no sea claramente patológico, ya nos tiene que poner sobre aviso, ¿no? Como una señal de alerta. Exacto. Es una zona gris que hay que vigilar. Y también influyen un poco la edad y el sexo. Ah, sí, ¿cómo? Pues el SLGBI disminuye, se hace un poquito menos negativo, con la edad, sobre todo a partir de los 60 años. Y las mujeres suelen tener valores 1 o 2 puntos más negativos que los hombres. O sea, un poquito mejor strain basalmente. Interesante. ¿Y para el ventrículo derecho? ¿Que siempre se lo ha olvidado? Y el gran olvidado. Pues para el VD, el parámetro clave es el strain longitudinal de la pared libre, el SLPLVD. Su media normal es más negativa que la del BI, sobre un menos 26%. Y el límite inferior de normalidad recomendado es de menos 20% en hombres y menos 21% en mujeres. Vale, menos 20% y menos 21%. ¿Y la aurícula izquierda? Que cada vez le damos más importancia a su función. Pues sí. El parámetro más estudiado y que parece más robusto es el strain de reservorio, el SAIR. Este mide cómo se expande la aurícula durante la sístole ventricular. Se mide sincronizando con el complejo QRS, lo que llaman RR gating. ¿Y el valor normal? El valor normal medio está sobre el 39%, más o menos. Y el límite inferior de normalidad se sitúa alrededor del 23%. También disminuye un poco con la edad, como el del BI. Muy útil tener estos umbrales en mente. SLGVI, menos 18% o menos 16% anormal. SLPVD, menos 20-21%. 6-23%. Y un punto que recalca el documento y que me parece fundamental, quizás donde el SLGVI brilla más, es en la comparación seriada, ¿no? En el seguimiento de un mismo paciente. Exacto, exacto. Ahí es donde tiene un valor tremendo. Un cambio relativo del 10 al 15% respecto al valor basal de ese mismo paciente se considera probablemente significativo. Y esto es clave, por ejemplo, en cardiooncología para detectar la toxicidad de forma temprana. Claro. Y siempre, insistimos, idealmente usando el mismo equipo y el mismo software para el seguimiento, para minimizar la variabilidad. Perfecto. Y solo para recalcar, porque es importante, ni el strain tridimensional ni el análisis regional cuantitativo, el número del segmento, se recomiendan de rutina por ahora, ¿correcto? La fortaleza está en los parámetros globales. SLGVI, SLPLVD y SAIR. Precisamente. Ahí es donde reside la robustez clínica actual, en esos 3 parámetros globales. Muy bien, pues con esta base técnica sólida ya podemos meternos de lleno en las aplicaciones clínicas. Empecemos por donde más se usa, quizá, la insuficiencia cardíaca, la IC. El strain parece ofrecer mucho más que la fracción de eyección, la FEBI, sobre todo en fases tempranas y para pronóstico. Así es. Tienen hipertrofia ventricular izquierda, HVI, pero aún están asintomáticos, el estadio B, encontrar un SLGBI por debajo de menos 18% o incluso en ese rango limítrofe, menos 16% a menos 18%, ya nos está indicando disfunción subclínica. Antes de que caiga la FEBI. Exacto. Y lo más importante, tiene valor pronóstico independiente.
Nos permite identificar a pacientes que están en riesgo antes de que la FEBI caiga o de que aparezcan los síntomas. Es una ventana de oportunidad. Y mencionabas antes esos patrones de strain que ayudan a diferenciar las causas de la HBI. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica versus la hipertensiva versus la amiloidosis. ¿Son fiables en la práctica esos patrones? Son muy orientativos, la verdad. Por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica clásica, lo típico es ver el mayor deterioro del strain en el septo. En la HBI por hipertensión suele predominar en las bases y los segmentos medios. Y luego está el famoso patrón de preservación apical, el apical sparing. El de la amiloidosis, ¿no? Ese mismo. Ves un strain apical relativamente bueno o incluso normal, pero los segmentos basales y medios están muy deteriorados. Si vemos eso, sobre todo en un paciente con VIH y una FEBI que parece preservada, hay que pensar sí o sí en amiloidosis cardíaca. Y probablemente pedir una gammagrafía ósea para confirmarlo si sospechamos la forma TTR. Muy interesante como herramienta diagnóstica diferencial. Ahora, si nos vamos a la IC con fracción de eyección reducido, la IZOFER, ahí ya sabemos que la FEBI está baja. ¿Qué añade el strain en ese escenario? Pues añade valor pronóstico independiente. Es decir, incluso para un mismo valor de FEBI baja, un strain GLVI que esté peor se asocia a mayor mortalidad y a más eventos cardiovasculares. Se ha llegado a estimar que cada 1% de empeoramiento del strain GLVI aumenta la mortalidad un 15%. Un 15%, es muchísimo. Es mucho, sí. Además, también predice la probabilidad de que la FEBI mejore con el tratamiento, lo que llamamos ahora ICFIE, o IC con FEBI mejorada. Y ojo, incluso si la FEBI se recupera y vuelve a valores normales, si el SSIGBP permanece alterado, sigue indicando un riesgo residual elevado. Ese paciente no está curado del todo. Eso es muy potente, ¿sí? Y en el gran desafío diagnóstico y terapéutico que es la IC con fracción de eyección preservada, la ICFEP. Pues aquí el SLGVI suele estar reducido, a pesar de que la FEBI sea normal por definición. Y esto ayuda a diferenciar la ICFBI de otras causas de disnea. Y de nuevo, un peor SLGVI y también un peor SPLVD, el del ventrículo derecho, se asocian a peor pronóstico en estos pacientes. Y como veremos luego, el strain auricular también juega un papel importante aquí. Vale, otro dilema clínico frecuente. Diferenciar el corazón de atleta de una miocardiopatía hipertrófica inicial. ¿Nos ayuda el strain? Mucho. En los atletas el SLGVI suele ser normal o como mucho estar en el límite bajo de la normalidad, menos 18%, menos 19%. En cambio, en miocardiopatías incipientes, aunque el grosor de la pared sea similar al del atleta, el SLGVI ya está claramente reducido, por ejemplo, menos 15%, menos 16%. Ajá. Y lo mismo ocurre con el SLPLVD del ventrículo derecho. Suele estar preservado en atletas, pero se altera precozmente en la miocardiopatía ritmogénica del VD. Es una buena pista. Muy útil. Y para la terapia de resincronización cardíaca, la TRC, ¿aporta algo más allá de mirar la anchura del QRS o la disincronía mecánica visual? Pues parece que sí. Analizar patrones específicos de cómo se deforma el septo interventricular con strain, como el llamado flash sectal, un movimiento rápido y anómalo, o el estiramiento sistólico del septo, parece que mejora la selección de los pacientes que van a responder bien a la TRC. Va más allá de los criterios actuales. No se trata solo de medir el retraso en el pico de contracción de las paredes, sino de ver cómo se deforma el septo. Interesante. Cambiemos de tercio a un área de enorme crecimiento y relevancia, la cardiooncología. Detectar la toxicidad cardíaca de la quimio o la radio de forma precoz es crucial. Absolutamente. Y aquí el SLIG-GBUI es el protagonista indiscutible. Ya un valor basal que esté bajo normal antes de empezar la quimio es un factor de riesgo. Pero lo más importante es la caída relativa durante el tratamiento. Una disminución de más del 10% o, más aceptado, del 15% respecto al valor basal predice una futura caída de la FEBI, incluso cuando la FEBI todavía es normal. O sea, es el marcador más sensible de disfunción subclínica. Exacto. Es la primera señal de alarma. Las guías ya recogen esto, pero ¿hasta qué punto debe guiarnos en la práctica clínica? Si yo detecto esa caída del 15% del SLGV, pero la FEBI sigue por encima del 50%, ¿debo pedirle al oncólogo que pare la quimio?
Buena pregunta. Las guías actuales, tanto las europeas como las internacionales de cardio-oncología, no recomiendan interrumpir la quimioterapia solo por la caída aislada del SLGV, si la FEBI está preservada. Lo que sí recomiendan es 1. Considerarlo ya cardiotoxicidad subclínica. 2. Iniciar o intensificar el tratamiento cardioprotector, con IECAs, ARA2, betabloqueantes. Y 3. Realizar un seguimiento ecocardiográfico más estrecho. Entendido. Hay estudios como el SUCUR que comparó iniciar tratamiento cardioprotector guiado por strain, caída 12%, versus guiado por FEBI, y mostró un beneficio temprano a 1 año con la estrategia guiada por strain, aunque a 3 años las diferencias no eran significativas. Pero la idea es actuar pronto con cardioprotección. Vigilancia estrecha y cardioprotección precoz, pero no necesariamente interrumpir un tratamiento oncológico que puede ser vital. Vale. Y en cardiopatía isquémica, desde el infarto hasta la detección de isquemia. Pues tiene varios nichos. Por ejemplo, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST-SCASEST, si el electro y la motilidad regional son dudosos, encontrar un SLGBI globalmente reducido o patrones de alteración segmentaria del strain pueden ayudar a identificar una enfermedad coronaria significativa subyacente. Ajá. Después de un infarto, SLGBI medido precozmente es un potente predictor de remodelado adverso, dilatación del BI y de eventos a largo plazo, muerte, reingreso por IC, y aporta información pronóstica adicional a la FEBI. También puede ayudar a valorar la viabilidad miocárdica, viendo si mejora con dobutamina a dosis bajas. ¿Y en el eco de estrés para detectar isquemia? ¿Supera el análisis visual experto de la motilidad, que es lo que hacemos habitualmente? Aquí hay más debate y también limitaciones técnicas, ¿eh? La frecuencia de imagen tiene que ser alta, puede haber artefactos. El análisis cuantitativo del strain durante el estrés, medir el pico de SLG o de SLS, parece que tiene más sensibilidad, detecta más casos, pero quizá menos especificidad que la valoración visual experta de la motilidad. O sea, más falsos positivos. Podría ser. Lo que sí parece útil de forma más cualitativa es detectar si aparece o empeora el acortamiento postsistólico durante el estrés. Ese puede ayudar si hay dudas con la motilidad visual. Pero hoy por hoy, el análisis visual experto sigue siendo la piedra angular en el eco de estrés para isquemia coronaria. Vale, prudencia ahí. Pasemos a las valvulopatías. Cuando la válvula falla, sea estenosis o insuficiencia, ¿cómo está el músculo cardíaco que tiene que lidiar con eso? Pues el strain nos da información crucial sobre el estado del miocardio. En la estenosis aórtica, EA, severa pero todavía asintomática, un SLG-GBI que ya esté reducido, valores peores a menos 15% o menos 16%, por ejemplo, identifica a pacientes con mayor riesgo de eventos futuros, muerte, síntomas, necesidad de cirugía. Y esto podría inclinar la balanza hacia una intervención más temprana, antes de que aparezcan los síntomas. Interesante para la toma de decisiones. Y además, lo que comentábamos antes, si en un paciente con estenosis aórtica severa vemos ese patrón de preservación apical en el strain, alerta roja de amiloidosis TTR concomitante. Hay que buscarla activamente. También es útil en la EA de bajo flujo bajo gradiente y para predecir el pronóstico antes y después de un implante percutáneo TAVI. Y en las insuficiencias, por ejemplo, en la insuficiencia mitral primaria severa, la degenerativa, pero asintomática y con FEBI normal. Aquí la lógica cambia un poco. Con una IM severa, el ventrículo izquierdo expulsa parte de la sangre hacia la aurícula izquierda, que tiene baja presión. O sea, su poscarga efectiva está reducida. Le cuesta menos vaciarse, digamos. Exacto. Por lo tanto, en esa situación, esperaríamos que el SLGBI fuera supranormal, o sea, más negativo de lo normal, quizá menos 22%, menos 23% o incluso más. Si en un paciente con IM primaria severa, asintomática y FEBI normal, encontramos un SLGBI que es solo normal, pongamos menos 20% o incluso ligeramente reducido, menos 18%, menos 19%. Mala señal. Mala señal. Indica que ese ventrículo ya está empezando a claudicar subclínicamente, aunque la FEBI aún no haya caído. Y eso se asocia a peor pronóstico poscirugía, lo que sugiere que quizá habría que considerar la intervención antes. Ese concepto de normalidad adaptada a la condición de carga es muy interesante. Y en la insuficiencia tricuspidia, la IT, miramos al VD. Eso es. Aquí miramos al ventrículo derecho con el SLPLVD.
Un SLPVD reducido, peor que menos 23%, por ejemplo, en pacientes con IT significativa sugiere peor pronóstico y ayuda a estratificar el riesgo, por ejemplo, antes de plantear una reparación o reemplazo valvular tricuspidio. Hemos mencionado varias veces el ventrículo derecho. Profundicemos un poquito más. ¿Cuáles dirías que son las aplicaciones clave del strain del VD, del SLPLVD? Pues el SLPVD es el parámetro estrella para el VD, sin duda. Su valor pronóstico está muy demostrado en varios escenarios. Primero, en la hipertensión pulmonar, HP, donde correlaciona bien con la hemodinámica invasiva, con la capacidad funcional y sobre todo con los eventos clínicos. Vale. También en la insuficiencia cardíaca, tanto en la DFBI reducida como en la preservada. Un peor SLPVD implica peor pronóstico. Es útil para predecir el fallo del VD después de implantar un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, DAVI. También después de un infarto que afecta al VD. Y por supuesto, en la miocardiopatía ritmogénica del VD, donde ayuda en la detección precoz y el seguimiento. Y mencionaste antes un cociente, SLPVD, dividido por la presión pulmonar estimada. ¿Qué mide eso? Es una forma no invasiva de estimar el acoplamiento ventricular arterial derecho. Mide, digamos, cómo deficiente es el ventrículo derecho trabajando contra la poscarga que le impone la arteria pulmonar. Si el strain, la contracción, es bajo para la presión que tiene que vencer, el acoplamiento es malo. Y este cociente ha demostrado tener valor pronóstico en HP, en IT severa y también en ICFEP. Interesante medida de eficiencia. Vayamos ahora a las aurículas, que también se deforman. El strain auricular izquierdo ICI, ¿cuándo aporta información clínicamente relevante? El strain de reservorio auricular izquierdo, el ICEIR, es el más útil y robusto. Nos informa sobre la distensibilidad de la aurícula izquierda, su capacidad para llenarse durante la sístole ventricular. Aplicaciones, pues mira, en fibrilación auricular, FA, un SEIR bajo predice el primer episodio de FA en pacientes de riesgo y también predice la recurrencia después de una cardioversión o de una ablación. O sea, nos dice cómo de enferma está esa aurícula. Exacto. También en pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular de causa desconocida, un ictus criptogénico, encontrar un SEIR bajo podría sugerir que hay una FA paroxística por ahí no detectada, que sea la causa. Y muy importante en la evaluación de la función diastólica y la ICCEP, un SAIR por debajo del 18% se asocia fuertemente con presiones de llenado del BI elevadas. Anda, eso está validado. Sí, está validado en estudios multicéntricos. Y además tiene valor pronóstico en la ICFP. Un SAIR bajo implica peor pronóstico. Eso sí que parece útil para la práctica diaria en la evaluación de la diástole y la ICFP, que a veces es complicada. ¿Y el strain de la aurícula derecha? Pues ese aún está en fases más iniciales de investigación. Hay datos emergentes, pero el consenso actual todavía no lo recomienda para uso clínico rutinario. Necesita más estudios. Vale, brevemente, ¿y en cardiopatías congénitas del adulto? Un campo complejo. Sí, muy complejo. Aquí el strain es útil sobre todo para monitorizar la función del ventrículo derecho, que a menudo es el ventrículo sistémico, como después de un switch auricular o en la transposición corregida. O está sobrecargado de volumen o presión. Como en el Fallot reparado. Exacto. Después de la reparación de la tetrología de Fallot, el SLPVD sirve para cuantificar y monitorizar la función del VD, que es clave para el pronóstico. También en la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas. Y curiosamente, en la anomalía de Epstein, parece que el SLGVI, el del ventrículo izquierdo, es mejor predictor pronóstico que la propia FEBI. Mira qué curioso. Y para terminar con las aplicaciones, ese concepto un poco más avanzado, la dispersión mecánica, DM. Suena un poco abstracto. ¿Qué mide exactamente y para qué sirve? Pues mide, de forma sencilla, cómo de homogénea o heterogénea es la contracción del ventrículo en el tiempo. Se calcula como la desviación estándar del tiempo que tarda cada segmento miocárdico en alcanzar su pico máximo de acortamiento, su strain máximo. O sea, mide el desfase entre segmentos. Eso es. Si la DM es alta, significa que los segmentos se contraen de forma muy desacompasada en el tiempo. ¿Y su utilidad clínica? Pues se ha asociado a un mayor riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita, especialmente después de un infarto, incluso en pacientes con FEBI relativamente preservada, por encima del 35%, y también en otras miocardiopatías. Ah, como marcador de riesgo arrítmico. Exacto. También se ha visto que predice la necesidad de implantar un marcapasos permanente después de una TAVI.
La gran limitación, eso sí, es que tiene bastante variabilidad entre equipos distintos, así que solo es realmente útil para seguimiento si se usa el mismo software. La DM de otras cámaras, como la aurícula o el UED, no se recomienda por ahora. Interesante como marcador de riesgo arrítmico, aunque con limitaciones técnicas. Bueno, pues para ir cerrando ya, una mirada rápida al futuro. ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde va el strain? Pues, a ver, el Strain 3D sigue desarrollándose, tiene potencial, pero necesita mejorar la resolución espacial y temporal. El concepto de trabajo miocárdico, myocardial work, que intenta integrar la información del strain con la presión arterial, es muy prometedor. Suena lógico, ¿no? Integrar carga y deformación. Claro, podría ser útil sobre todo en valvulopatía aórtica, en hipertensión, quizá para hallar mejor la TRC, pero todavía necesita más estandarización, más validación pronóstica y unos rangos normales más claros. Podría ser una alternativa al SLG cuando la tensión arterial está muy alterada. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. La IA, claro. Está avanzando a pasos agigantados en automatizar las mediciones, hacerlas más rápidas y, sobre todo, mejorar la reproducibilidad. Pero bueno, necesita validación clínica robusta y aprobación regulatoria antes de que la podamos usar de forma generalizada en la clínica. Muy bien. Pues haciendo un balance de todo lo que hemos comentado, este análisis profundo del consenso a SIACB nos deja bastante claro que el strain miocárdico, particularmente el SLGBI, el SLPLBD y el SAGIR, ya no es solo una herramienta de investigación. No, para nada. Se ha convertido en una herramienta clínica potente, ofrece información diagnóstica y sobre todo pronóstica, que es crucial, que complementa y a veces incluso supera a métricas tradicionales como la FEBI en una amplia gama de escenarios clínicos que vemos todos los días en la consulta o en el hospital. Nos permite detectar disfunción subclínica, estratificar mejor el riesgo. Totalmente de acuerdo. La clave ahora está en comprender bien sus fortalezas, pero también sus limitaciones, como la dependencia de la carga en algunos casos o la variabilidad técnica si no somos cuidadosos al medir, y aplicarlo con juicio donde la evidencia es más sólida, como en muchos de los escenarios que hemos repasado hoy. Sí. Y fundamental, insisto, la estandarización en la adquisición y en el análisis. Ser metódicos para garantizar la fiabilidad de las medidas, especialmente si vamos a hacer seguimiento longitudinal de un paciente. Absolutamente. Y como reflexión final, quizá para todos los colegas que nos escuchan, especialmente los de la diplomatura de ASA, UC y la UBA, a la luz de todas estas recomendaciones y de la creciente evidencia que hemos discutido, ¿de qué manera específica podría la incorporación más rutinaria del strain, donde está indicado, modificar nuestra forma de evaluar y manejar a los pacientes? Pienso, por ejemplo, en la evaluación de esa disnea con FEBI preservada o en el seguimiento pre- y post-quimioterapia. ¿Cuáles son los próximos pasos, o las barreras quizá, que necesitamos superar en nuestros propios servicios o laboratorios para integrar plenamente esta valiosa información en el cuidado real del paciente? Ahí queda la pregunta. Una buena pregunta para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del consenso sobre strain. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima.